Bueno, Andrés, entonces, ¿cómo vamos a lograr el ahorro? Vamos a implementar estos 5 pasos. El primero es la construcción del PIG, el segundo es la simulación del impuesto a pagar, el tercero el cálculo del ahorro por régimen, cuarto implementación de oportunidades de deducción y quinto la proyección del impacto tributario. Todo esto lo vamos a hacer por medio también de este cuadro que te estoy mostrando, que es un simulador. Entonces arrancamos con el primer punto, que es la construcción del PIG. Entonces te explico brevemente qué es el PIG. El PIG es un estado financiero, que es el estado de pérdidas y ganancias, que está compuesto básicamente por los ingresos, los gastos, un cálculo de utilidad operativa, financiamiento si lo hay, y el cálculo final de la base antes de impuestos. En tu caso particular, ¿cómo vemos esta información mes a mes? O sea, primero vamos a volcar la información mensual y luego la vamos a anualizar en cada uno de los regímenes que vamos a evaluar para tu caso particular. Entonces, en temas de ingresos, 14 millones de pesos. En los gastos operacionales tenemos alrededor de 6 millones, de 11 millones 620 mil pesos. Lo más importante pues son las materias primas que compras para la venta por medio del e-commerce, mano de obra, mantenimientos y otros gastos relacionados. Esto nos da, de los ingresos menos los gastos, nos da una utilidad operativa de 2.379.000 pesos, como vemos en la tabla. Ahora bien, tú me dices que tienes un financiamiento y esto será importante en uno de los regímenes, por eso lo incluimos, y que para ese crédito que estás pagando, estás pagando una cuota de alrededor de 815.700, y nos da una utilidad mensual antes de impuestos de 1.563.800. ¿Listo? Ese es el panorama mensual de tu negocio. Ahora, como el cálculo de la renta es anualizada, como te mencionaba, tenemos que volcar esta información mensual, anual. Entonces, tanto para el régimen ordinario como para el régimen simple de tributación, las ventas anuales son de 168 millones de pesos. Que es súper importante tener en cuenta acá que ya con estos 168 millones de pesos estás cumpliendo el tope mínimo que exige la DIAN para cambiarse de régimen contributivo. O sea, ya no puede seguir siendo régimen simplificado, sino tienes que adoptar uno de estos dos regímenes. Ahora, en los gastos totales vemos que para el régimen ordinario tienes 128 millones de pesos y para el caso del régimen simple de tributación 143 millones de pesos. Entonces te preguntarás a qué se debe esta diferencia. Básicamente, y muy importante tener en cuenta que en el régimen ordinario todos los gastos tienen que ser 100% deducibles. ¿Eso qué significa? Que deben estar debidamente soportados con una factura electrónica o si son servicios prestados por profesionales pues con su cuenta de cobro y todos los soportes legales. Y para este caso particular, en los servicios públicos y en los otros gastos, estamos aplicando, conforme a la información que nos diste, una deducibilidad del 50%. Esa es la que tienes en esos rubros y ahí se genera la primera diferencia entre la aplicación del régimen ordinario y el régimen simple de tributación. Y vemos en la utilidad operativa precisamente esa diferencia. Mientras que en el régimen ordinario estamos hablando de 39 millones de pesos, en el régimen simple de tributación estamos hablando de 24.800.000 pesos. Como tienes ese crédito en el régimen ordinario sí nos ayuda a reducir la base para el cálculo de impuestos. De esos 815.000, tú nos mencionabas y revisando el extracto, pues esos gastos de financiamiento que se pueden tomar conforme a la norma es básicamente los intereses y la cuota del seguro. Eso está alrededor de 200.000 pesos y eso anualizado son esos 2.400.000. En el caso del régimen simple de tributación no aplica y pues por eso no tomamos nada que se pueda deducir. Y ahí llegamos finalmente a la utilidad antes de impuestos, que en el caso del régimen ordinario son 39 menos los 2.400.000, 37.554.000 y en el régimen simple de tributación estaremos hablando de los mismos 24 millones de pesos. Entonces ahora vamos a la segunda parte, que es la simulación del impuesto. Entonces, en la simulación del impuesto partimos, en el caso del régimen simple de tributación, en el caso del régimen ordinario, partimos de esa base ya depurada, que son los 37 millones de pesos. Para el régimen ordinario, lo que dice la norma es que la tasa impositiva es del 35%. Entonces, multiplicamos esos 37.554.000
por el 35% y salen estos 13.143.000 pesos a pagar de impuesto. En el caso del régimen simple de tributación, no, como te mencionaba nuevamente, es sobre los ingresos y conforme a la ley y a la actividad económica que tú tienes, tú perteneces, están agrupados, las actividades económicas están agrupadas por grupos, tú perteneces al grupo 2 y con ese nivel de ingresos de 168 millones de pesos estarías pagando un 1.6%. Esto va creciendo, o sea, en la medida que va aumentando el nivel de ingresos, la tasa va creciendo, va por rangos, pero para el rango que tú estás manejando es del 1.6. Entonces, para hacer el cálculo de esos impuestos, estamos hablando de 168 millones por el 1.6, nos da esos 2.688.000 pesos. Y aquí entonces ya hacemos el tercer paso, que es precisamente el cálculo, el primer cálculo de ahorro por régimen. Y es que acá nos damos cuenta que la diferencia entre el régimen ordinario y el régimen simple de tributación es de 10.455.000 pesos, que es alrededor del 80%. O sea, la diferencia es bastante significativa. O sea, acá ya nos empezamos a dar cuenta que efectivamente, si no escojo adecuadamente el régimen de contribución al cual me puedo pasar, pues voy a tomar un error, vas a tomar una decisión equivocada y voy a empezar a pagar muchos impuestos. Fíjate también adicionalmente que si lo comparamos con tu flujo anual, o sea, si tomamos esta parte del actual mes, que es como también más o menos un flujo de caja, y multiplicamos lo que a ti te queda, que son ese 1.563.000 por 12, tú al final del año te estás quedando con alrededor de 18 millones, o sea, es como la utilidad del negocio anual, más o menos, dentro del marco sin régimen de contribución, ¿sí? Y fíjate que haciendo el cambio al régimen ordinario estarías entrando a pagar de esos 18, 13 millones y eso es más del 70%, ¿sí? Entonces ahí te estaría comiendo la mayor parte de la utilidad de tu negocio y de incluso el flujo de caja pagando esos impuestos. ¿Listo? Entonces acá hacemos el primer cálculo, como te decía, es casi el ahorro del 80% escogiendo adecuadamente. Luego vamos al siguiente punto. El segundo punto es precisamente hacer la aplicación de los beneficios dependiendo del régimen. En este caso particular, los beneficios más importantes están en el régimen simple de tributación y son tres. El primero es la bancarización, el segundo es el 4 por mil y el tercero es el aporte de pensión de empleados directos del negocio. Entonces, ¿qué es la bancarización? La bancarización es todo el dinero que a mí me entra, cuánto estoy recibiendo por medios electrónicos, es decir, pagos con tarjeta de crédito, transferencia, que entren directamente a la cuenta por un medio electrónico. La norma dice, o el beneficio dice, que me puedo descontar el 0.5% de todos esos ingresos directamente al impuesto ya calculado. El 4 por mil es la contramoneda. La contramoneda es de todo el dinero que yo recibí, cuánto estoy pagando por medios electrónicos. Cuando lo hago por medio electrónico me refiero específicamente a la cuenta. Entonces la cuenta genera un impuesto que es el 4 por mil, te lo certifica tu cuenta y dice, de todos los movimientos yo le desconté tanta plata de 4 por mil cada vez que usted hizo un pago. ¿Qué pasa con estos dos que son mutuamente excluyentes? Es o me tomo la bancarización o me tomo el 4 por mil. Ahora bien, conforme a lo que charlamos de tu negocio, tú estás en alrededor del 70% para ambos casos, es decir, de los 168 millones que recibes, de ese solo estás recibiendo el 70% por medios electrónicos y de todo lo que pagas, que son estos 143, 128 millones de pesos, de eso el 70% lo estás pagando directamente de la cuenta y el resto en efectivo. Entonces, para hacer el cálculo, ¿cómo lo hacemos? Precisamente en el de la bancarización tomamos los 168 millones de pesos, lo multiplicamos por el 70%, que es lo que efectivamente tú pagas, tú recibes por medio de la cuenta o por medios electrónicos, y lo multiplicamos por el 0.5%, que da esos 588.000 pesos. En el caso del 4 por mil, es lo contrario. De los 143 millones que yo estoy despachando en gastos y costos, tomamos el 70% y lo multiplicamos por el 4 por mil, nos da esos 400.000 pesos. Como te das cuenta, podemos tomar el más alto, pues tomamos los 588.000 pesos, ¿sí? Ahora, en los aportes de pensión, que es el más importante por la cantidad que puede generar de ahorro, es lo que te decía.
este empleado directo que eres tú, toca contratarlo directamente y el pago de la seguridad social, específicamente de la pensión, el aporte que hace el empleador, o sea, la empresa, es del 12%. Si tú te das cuenta, acá arriba hay una diferencia de 3 millones entre el valor anualizado de la mano de obra entre el régimen ordinario y el régimen simple, y esos 3 millones adicionales corresponden a tener al costo adicional de tener el empleado con la seguridad social y todos los parafiscales y todo lo de ley, ¿sí? Esa es la diferencia en el costo, pero de eso yo me puedo tomar el 12%. Entonces acá vemos que para un salario mínimo, que sería con el que se te contrataría a ti, digamos, 1.300.000 por el 12% por 12 meses, me hace 1.872.000. Si yo tengo más empleados, pues puedo irlo sumando para poder ahorrarme más dinero. Pero como eso es un negocio que está en auge, pues se propondría de esta manera. Fíjate que de los 2.688.000 me puedo deducir 2.460.000 pesos. Y ahí entonces volvemos a hacer el cálculo, nuevamente, que sería el cuarto punto, hacer el cálculo después de las deducciones de ley. En el caso del régimen simple de tributación no me puedo, perdón, en el caso del régimen ordinario no me puedo tomar nada, siguen los 13 millones, pero en el caso del régimen simple de tributación sí me puedo tomar los 2.400.000 y el impuesto baja de 2.688.000 a 228.000 pesos, y volvemos a hacer el cálculo, y aquí ya no son ya 10 millones, sino son casi 13 millones, con un descuento de casi el 90, no, del 99 no, pero sí el 98%. O sea, la diferencia es increíblemente grande. Si te das cuenta, estarías ahorrando 12 millones de pesos anuales, que es casi esa utilidad, es casi es prácticamente lo que te está cobrando, lo que se te está cobrando en el régimen de renta, en el régimen ordinario. ¿Cuál es el impacto al final del tema? O sea, al final el impacto tributario es que en un caso tienes que sacar alrededor de 1.000.000 de pesos mensuales de ese 1.563.000 que te está quedando. Eso es más del 70%, como te mencionaba, para ahorrarlo para poder pagar ese impuesto en el régimen ordinario. Mientras que en el régimen simple de tributación, si te das cuenta, el valor de 228.000 pesos anuales a 19.000 pesos mensuales de 1.563.000 pesos, pues es una cifra completamente manejable. Fíjate que estamos al final de cuentas pagando en el régimen ordinario un 7.82% de los ingresos en impuestos, mientras que en el régimen simple de tributación estaremos pagando menos del 1%. Entonces ese es el impacto. Finalmente te impacta no solo a nivel de dinero, a nivel tributario, o sea, a nivel de dinero, a nivel de flujo de caja, ¿cierto? Pero sino que además de eso significa, o sea, te implica un ahorro súper significativo, y eso sin contar todo el desgaste operativo, administrativo y demás que exige el régimen ordinario. Como te decía antes, antes no existía el régimen simple de tributación, entonces pues el impacto apenas se hacía el cambio era muy grande. En cambio ahora con el régimen simple de tributación es mucho más manejable, se presenta bimensual, digamos que tiene muchos beneficios, pero sobre todo tiene un beneficio muy importante a nivel económico. Entonces, dicho esto, para cerrar el tema de la simulación y de los 5 pasos, es que nuestra recomendación desde BNE para tu negocio es precisamente escoger el régimen simple de tributación, donde al final vas a estar pagando menos del 1% de tus ingresos en tema de impuestos, y te vas a ahorrar más del 90% versus el régimen ordinario, y además de eso, pues el impacto en tu negocio a nivel operativo y administrativo pues es mucho menor, mucho menos significativo que en el régimen ordinario. Si quieres recibir una asesoría sin costo para ahorrar desde un 40% en el pago de tus impuestos al hacer el cambio de régimen de contribución, déjanos tus datos en el formulario que encuentras en esta página.